¿Sueñan los nerds con ovejas eléctricas? ¿Duermen los nerds? ¿Son personas normales durante la noche? ¿Y qué pasa ahora que todo es tan raro? ¿Qué pasa en estos tiempos modernos que nos obligan a sueños extraños, nos obligan a soñar extrañamente? Esto se resume en algunas preguntas, claramente, ¿sí? La gran pregunta es ¿por qué dormimos? Es la pregunta obvia, pero no es la única de las preguntas de estudiar el sueño. También podríamos preguntarnos ¿cuánto dormimos? ¿Y por qué no cuándo dormimos? ¿Y por qué no cómo dormimos? Bueno, les cuento que la ciencia tiene respuesta a todas estas preguntas. La respuesta a por qué, cuánto, cuándo y cómo dormimos es muy sencilla, es ni idea. No, ahí está. No tenemos mucha idea sobre al menos un tercio de nuestras vidas, sobre el sueño, sobre los sueños. A ver, sabemos algunas cosas, obviamente. Sabemos que es necesario dormir, sabemos que es vital dormir. En experimentos que se hicieron hace muchos años y hoy no se repetirían, cuando se deprivó a un grupo de animales de sueño, a un grupo de ratas de sueño, se morían. Sí, se morían y en 2 semanas, el mismo tiempo que se mueren si no comen, con lo cual dormir es tan vital, tan importante como comer. Al menos sabemos eso, pero vamos a avanzar un poquitito al por qué dormimos, ¿sí? ¿Por qué? A la noche dormimos o dormimos siesta, otros bichos duermen de día. ¿De dónde sale esto de dormir? Básicamente sale de esto, ¿no? De los relojes que hay en la naturaleza, de ese territorio inexplorado que no es sol ni es sombra, es tiempo. Estamos en un planeta que gira cada 24 horas, generando días y noches. Nos adaptamos a eso y una de las adaptaciones, una de las economías para eso, justamente es dormir. Pero alguien nos tiene que decir, che, es de noche, tenés que estar durmiendo, che, es de día, tenés que estar despierto. Básicamente, eso depende de un reloj que todos tenemos adentro. ¿Sí? Pero ¿dónde está este reloj? ¿Cómo buscarlo? Y esta es una de las aventuras más fascinantes de la neurociencia, la búsqueda del reloj biológico. Y el que se dio cuenta de eso fue en realidad un cronopio, un tal Julio Cortázar. ¿Le suena? Que hace mucho tiempo escribió El tiempo entra por los ojos. Eso lo sabe cualquiera. ¿Cómo que, ¿de qué me habla Cortázar? Disculpe. Bueno, básicamente si yo no sé dónde está ese reloj, pero sé que se tiene que poner en hora por la luz, se tiene que sincronizar por la luz, me puedo disfrazar de luz, meterme a través de los ojos y ver dónde voy a parar. Es un experimento clásico en neurociencias. Se hizo, y no hace tanto, en la década de 1970 se vio esto. Esto que está acá es un pedacito de una rodaja de cerebro de ratón. Esto es un experimento nuestro, pero repite ese experimento. Y pusieron un colorante en los ojos a ver dónde fue a parar. Fíjense, fue a parar estas dos pelotas en la base del cerebro que están en contacto con esta rayita que está acá, que es el quiasma óptico, con lo cual muy originalmente se lo llamó núcleos supraquiasmáticos, arriba del quiasma. ¡Epa! Estos núcleos ven luz, esta parte del cerebro ve luz, porque es un colorante que yo inyecté en los ojos. ¿Será que es un reloj biológico? Y por muchos experimentos, muy largos para detallar, se encontró que sí, es un reloj que le dice al cuerpo qué hora es. Pero claramente, el reloj no es igual para todas las personas. De ninguna manera es así, ¿sí? Sabemos que hay personas más matutinas, en la jerga lo llamamos alondras, sabemos que hay personas más vespertinas, en la jerga lo llamamos búhos, y hasta sabemos que hay un tercer cronotipo, el más extraño y misterioso de todos, que es el cronotipo nerd, que nunca se sabe cuándo duerme ni qué está haciendo. A ver, estos cronotipos, uno primero va a pensar, y nada, eso es cultural. Este es un dormilón, se levanta a cualquier hora de la mañana, o esta se levanta re temprano, sí. Claro, hay mucho de cultura. Pero esa cultura se monta sobre la biología, sobre la fisiología. Se monta sobre ese reloj biológico que tenemos adentro, que puede apuntar sus agujas en horarios distintos. De ahí que los cronotipos sean sociales, sí, pero también biológicos, ¿sí? Y al ser biológicos, también podemos pensar que hasta son hereditarios. Los cronotipos más extremos, ¿sí? El alondra bien, bien tempranero y el búho bien, bien nocturno, podría ser algo genético y hasta hereditario, ¿sí? Hay un chiste nerd que contamos los cronobiólogos que puede llegar a suceder que un alondra extremo conozca un búho extremo en algún momento y se casen.
Bueno, cuando eso ocurre, en esos casos, los hijos son un milagro, no hay forma de entender que se hayan encontrado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de búhos y alondras en un rato, pero pasemos al cuánto dormimos, ¿sí? El por qué es porque hay un reloj que nos dice, es de noche, hay que dormir, ¿sí? Más allá de las funciones que vamos a hablar del sueño en un rato. ¿Cuánto dormimos o cuánto tenemos que dormir? ¿Sí? A ver, si uno lleva gente al laboratorio de sueño y le dice, dormí lo que se te cante, en promedio duermen unas 8 horas 20 minutos, 8 horas y media, ¿sí? Pero no dormimos eso, dormimos mucho menos, está claro. Es más, hay estudios, a ver, son polémicos porque se basan en diarios, se basan en material no tan fidedigno, que dicen que estamos durmiendo alrededor de, escuchen, alrededor de 1 hora menos que hace 50 años y 2 horas menos que hace 100 años. ¿Sí? Ahora estamos durmiendo en promedio menos de 7 horas, que es el mínimo recomendado por las organizaciones de salud para dormir bien. A ver, vamos a ver este gráfico. Si efectivamente esto es una tendencia y la extrapolamos, esto nos está diciendo que hacia el año 2758 no dormimos más, San se acabó. Bueno, no se preocupen, no es así, ya sabemos que no dormimos más, nos morimos, ¿sí? Con lo cual vamos a seguir durmiendo, pero esta tendencia es preocupante. ¿Qué pasa con el cómo dormimos? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, los paro por la calle, las paro por la calle, ¿cómo dormís? Mal, poco. Sí, me despierto cansado, cansada, me despierto muchas veces a la noche, ¿sí? Básicamente esto podría resumirse como que si te preguntan cómo dormís en el trabajo, bárbaro. ¿Cómo dormís mirando una película? Bárbaro. ¿Cómo dormís si estás manejando? Bárbaro. ¿Cómo dormís si estás en la cama? Imposible, ¿sí? Es un poco un mal de nuestros tiempos. Esto se mide, hay muchas escalas, búsquenlas online, por ejemplo, la escala Epworth de somnolencia, y les va a dar que estamos somnolientos, que no está bien la cosa, ¿sí? Con lo cual el cómo dormimos también es un problema, no solamente el cuándo y el cuánto. Y esto se traduce en que después nos va mal, ¿sí? Si no dormimos, acá fíjense, Larry Summers, el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, una reunión con Obama, y bueno, se echa una siestecita porque seguramente no viene durmiendo muy bien, ¿sí? Algunas profesiones son más sensibles que otras a no dormir bien. A ver, si son chorros, muchachos, a ver, no se queden dormidos, fueron a robar, pero se quedaron dormidos y cayeron presos. Obvio que es así, ¿sí? Bueno, más allá de eso, para cualquier profesión, las consecuencias de no dormir son importantes. ¿Qué va a pasar si no dormimos? Bueno, básicamente vamos a estar cansados, vamos a estar somnolientos, lo primerísimo que va a pasar, ¿sí? También sabemos que va a cambiar el estado de ánimo. Vamos a estar de muy mal humor si no dormimos bien, ¿sí? Y esto lo sabe cualquiera. Pero lo que no sabe cualquiera es que si no dormimos bien hay consecuencias sobre la salud. Por supuesto, no estoy hablando de una noche nerd, ¿sí? Una noche nerd de joda, oh, no sabés lo bien que la pasamos, no la pasamos programando, ¿sí? Que pase de vez en cuando. Estoy refiriendo a una falta de sueño crónica, una deuda de sueño crónica, se traduce en trastornos metabólicos, ¿sí? En general se traduce en sobrepeso, eventualmente en obesidad y diabetes, se afecta el sistema inmune, y epa, ahora justamente queremos el sistema inmune ande mejor que nunca, ¿no? Afecta también la posibilidad de la memoria. Si uno tiene un examen al día siguiente y no estudió bien, lo peor que puede hacer es quedarse a la noche estudiando pensando, bueno, golpeo lo que puedo, no te vas a acordar de nada. Jugate a estudiar una partecita y jugate que te tomen eso y al menos dormir y que eso lo sepas bien. Pero también dormir mal tiene consecuencias económicas. Hay cálculos, y de hecho estamos trabajando en un cálculo local, de ver cuánto le cuesta a la economía de un país, al Producto Bruto Interno, los trastornos de sueño. Una estimación en Estados Unidos, es que cuesta alrededor del 1% del PBI, un fangote. Así que hay muchos motivos para prestarle mucha más atención al sueño, ¿sí? Decíamos esto de que la falta de sueño podría correlacionar con la obesidad. Fíjense esto, ¿sí? No es solamente la falta de sueño, sino también la luz nocturna. Esta iluminación nocturna, que es una plaga, que cada vez está más, si se fijan en el gráfico de la izquierda, van a ver que cada vez más hay más luz de noche, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso correlaciona, no causa, correlaciona un aumento de las tasas de obesidad. De hecho, hay un trabajo tremendo que muestra que en una población, en una muestra de personas que se duermen y se les deja la tele prendida, ¿viste? Donde estás viendo algo y te dormís y nada, y ahí queda toda la noche. Esas personas tienen mayor tendencia a la obesidad que si apagan la luz en el cuarto. O sea, estás con los ojos cerrados, una luz tenue como la de la tele, aún así afecta.
es que esa luz no es cualquier luz, es la famosa luz mala, ¿sí? La luz de las pantallas, ¿sí? La luz que más ama un nerd finalmente, es la peor de todas. Los LEDs de las pantallas, de las tablets, los celus, las compu, la tele, son azulinos, azulados, tienen una longitud de onda que va hacia el azul, que es la luz que más estimula al reloj biológico. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el reloj biológico se pone en hora con la luz y vos de noche le estás dando un estímulo, que es el que más fuerza le hace a este reloj, le estás diciendo, che, es de día, seguí de largo, no hay problema. No hay problema, ¿cómo no hay problema? Al día siguiente hay que levantarse. Con lo cual estás robándole horas a la noche. Y ese es un poco el concepto que uno tiene, ¿no? Del sueño. El sueño tiene muy mala prensa. De hecho, Edison inventó un poco la iluminación eléctrica para robarle esas horas a la noche y trabajar más. Hablaba de la tiranía del sueño que nos roba esas preciosas horas. Estas tabletas, estas pantallas nos roban muchas más horas. A ver, ¿qué tendría que hacer uno? Desterrar las pantallas del dormitorio. Sé que es imposible, pero al menos ser un poquitito más coherente con lo que hacemos. Hay algunos curros, a ver, pantallas o filtros violeta, perdón, naranja, anteojos naranja, pero no, tampoco funcionan del todo, ¿sí? De hecho, si uno no duerme bien, es casi equivalente a estar borracho. Este gráfico lo que nos muestra es, a medida que pasan las horas de estar despierto, ¿sí? Cómo va variando el desempeño cognitivo, o sea, te piden que hagas algo y lo vas a hacer peor y más lento, y cómo eso se relaciona con cuánto alcohol tendrías en sangre. Por lo tanto, cuando te paran por la calle con el alcoholímetro, también te tendrían que parar con un sueñómetro, ¿sí? Para ver cómo estás de dormido o de descansado, ¿sí? Esto es algo que nosotros queremos hacer, se han hecho pruebas piloto, pero tenemos que avanzar un poco. Así como si bebiste no conduzcas, si no dormiste bien tampoco conduzcas. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? Hay un término, ¿sí?, que se va a llamar higiene del sueño. No es de los más felices, ¿no? Porque querría decir que los que no dormimos del todo bien somos medio roñosos. Pero bueno, es lo que hay, ¿sí? La higiene del sueño se refiere a qué cosas de todos los días podemos hacer para mejorar el sueño, ¿sí? No sé si ustedes saben, mucha gente no sabe que hay médicos del sueño. La medicina del sueño es una especialidad. Y si la cosa es complicada, si estamos viviendo muy mal durante mucho tiempo, si roncamos, si no respiramos bien, hay que ver al médico del sueño, ¿sí? Pero esto es casi previo, les diría. Lo primero les va a decir el médico del sueño antes de cualquier tipo de tratamiento, farmacología o lo que fuera, ¿sí? Básicamente ser más estables, ¿sí? Tratar de tender a despertarnos, levantarnos y acostarnos más o menos a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Es un poco más complicado, ¿sí? Después vamos a ver un poco a qué se refiere esto, ¿sí? A ver, dijimos que los búhos y los alondras no eran siempre iguales, ¿sí? Puede ir variando aún en una misma persona. De hecho, va variando muchísimo con la edad. Como vamos a ver en un ratito, los adolescentes son típicos búhos, hacen todo más tarde. Y eso no es solamente algo cultural, porque hay que hacer la previa a las 2 de la mañana. Eso también tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con que el reloj biológico ocurre más tarde. Lo contrario pasa a los adultos mayores, tienden a ser más alondras, tienden a dormir menos y a acostarse más temprano. Tratar de escuchar el tic-tac del reloj biológico es el mejor tratamiento para el sueño que podemos tener, ¿sí? A ver, el enemigo número uno del sueño es el estrés, es la ansiedad, ¿sí? Por lo tanto, cualquier técnica que podamos tener para relajarnos un poquito, ¿sí? Relajación, meditación, un baño, escuchar música, unas líneas de código que a nadie se le pueden negar, obviamente, ¿sí? Cualquier cosa que nos relaje un poco, bienvenido sea. Contar ovejas, si así quieren, ¿sí? O contar pitones, ¿sí? Básicamente, si quieren ser un poco más nerds, ¿sí? La alimentación tiene mucho que ver con el sueño. El famoso desayuna como un rey y almuerza como un príncipe, zaraza, zaraza, bueno, es cierto, ¿sí? La cena debiera ser un poco más liviana y sobre todo debiéramos separar el horario de la cena del horario de irnos a dormir. ¿Nosotros qué hacemos? Cenamos muy tarde en Argentina, ¿sí? Por lo tanto, al toque o mandamos a los chicos a dormir o nosotros nos vamos a dormir o a ver una peli, peor todavía, ¿sí? Cuanto más separemos, mejor. Después de la tardecita, muchachos, olvídense del café, porque puede tener un efecto acumulativo, puede ser una cosa de que después a las 2 de la mañana te despiertes y no sabes cómo llegaste ahí, quién soy, dónde estoy, ¿sí? Lo otro es el dormitorio. El dormitorio es el templo del dormir, bueno, ¿sí? Y de otras cosas aún para los nerds, ¿sí? Por eso el dormitorio tiene que estar silencioso,
oscuro, ¿sí? Despertarse con luz, sí, pero tener luz de noche, no. Y templado, ¿sí? En invierno que nos ponemos chiquicientas frazadas o ponemos la estufa fuerte, no, es lo peor que podemos hacerle, ¿sí? El sueño es complejo, no voy a entrar en ese detalle, pero no es simplemente apagarte e irte a dormir, hay una arquitectura del sueño. Las cosas van cambiando a lo largo de la noche, incluyendo la regulación de la temperatura, incluyendo los momentos en los cuales soñamos. Así que respetar esto es lo mejor que puede haber. Ojo, si vos sabés que no respiras bien, que roncas o que alguien cerca tuyo ronca, no es simplemente algo molesto porque no te deja dormir, ¿sí? El ronquido es la indicación de que algo está fallando o algo no está andando del todo bien con el sistema respiratorio. Es más, puede ser un síntoma que después desemboque en las llamadas apneas del sueño, no respirar por un ratito durante el sueño. Eso, de nuevo, no tiene que ver el neumonólogo, no tiene que ver el médico del sueño. Si te das cuenta de eso, no te dejes estar. ¿Y qué nos pasa a los argentinos? ¿Y qué nos pasa a los argentinos nerds? A ver, acá les voy a contar, en este rato que nos queda, algunas de nuestras investigaciones o investigaciones en general con respecto a qué pasa con el sueño en nuestro país. Sé que hay gente de otros países viendo nerdearla, pero bueno, es un ejemplo de lo que pasa en este país sudamericano, ¿sí? En principio, hay varias encuestas que están dando vueltas, ¿sí? Sobre todo en ciudades grandes, en ambientes urbanos. Por ejemplo, esta de el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Lo que mostró hace ya unos años es que si vos agarrás gente en la calle, ¿sí? Y les preguntás qué onda con el sueño, haces encuestas y lo que fuera, entre el 15 y más del 20% te va a decir que está todo mal, que duermen muy poco, menos de 6 horas, dijimos lo mínimo recomendado era 7, ¿sí? Que el sueño no parece ser demasiado bueno, por ansiedad, por estrés o por lo que fuera, y que están cansados de día. ¿Mm? Después vamos a ver qué pasa ahora en estos tiempos tan extraños que nos toca vivir, pero estos no son porcentajes inocentes y simpáticos. ¿Sí? Que más de un 20% de la población esté cansada de día, esté dormida de día, tenga sueño todo el día, más aún el sueño postprandial, el que te ocurre después de comer, que a todos nos pasa, comamos o no comamos, pero si estás mal dormido, vas a tener más sueño todavía. Bueno, esto no es algo para quedarnos tranquilos y felices, ¿sí? Por otro lado, también vimos en algunos trabajos que la calidad de vida, ¿sí? La calidad socioeconómica de vida, también es un factor de riesgo para el sueño. Si vos no tenés una buena casa, un buen colchón, una buena frazada, es muy obvio lo que estoy diciendo, por supuesto que tu sueño no va a ser bueno, con lo cual tu desempeño no va a ser bueno, tu capacidad laboral no va a ser buena, tu capacidad cognitiva no va a ser buena, y todo eso es un círculo lamentablemente vicioso que tenemos que pensar múltiples versiones posibles, ¿sí? ¿Y dónde podemos intervenir? ¿Sí? ¿Dónde hacemos nosotros? ¿Dónde ponemos la lupa de nuestro reloj? En muchos lados, ¿sí? Estudiamos los cronotipos, estudiamos cuánto la gente se expone a la luz, que nos parece, a ver, la luz, sí, la luz es la nafta del reloj biológico, compañeros, ¿sí? Estudiamos la higiene del sueño, un concepto que se llama jet lag social, que se refiere a cuando sin moverte de tu casa, el horario del mundo es diferente al horario de tu reloj biológico. A todos nos pasa, ¿sí? Y algunas cuestiones particulares que pasan de escuela, que pasan en los turnos de trabajo rotativos, que pasan los médicos residentes, ¿sí? Que tienen que hacer un turno de 24 horas y después encima un turno de 8 horas normal. Yo no me atendería, no sé ustedes. Los estudiantes de colegios secundarios, ¿sí? Vemos, y esto lo resumo mucho, que están durmiendo muy mal los días de semana. ¿Sí? Tratan de recuperar fines de semana, pero no alcanza. Y esto se refleja claramente en que las notas en materias como matemática o lengua dependen de cuán bien duerman los chicos. Nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo retrasar un cachito el inicio del horario de la escuela secundaria, media hora, 40 minutos, idealmente una hora. Sabemos que eso va a ser un mundo de diferencia para la salud y el desempeño y la calidad de vida de los pibes y las pibas, ¿sí? Hacemos una encuesta, que los invito, la venimos haciendo hace rato, los invito a buscar la Crono Argentina, que nos da muchísimos datos, y les cuento así un poco en primicia 2 o 3 datos esto, para que vean de qué se trata, ¿sí? Primerísimos resultados de esto, ¿sí? En principio tenemos datos de todas las provincias, no homogéneos, ¿sí? No en todas las provincias tenemos la cantidad que quisiéramos, pero ahí vamos, ¿sí? Y encontramos que, en principio, el horario promedio en días hábiles de sueño anda en 6,7 horas. Lo que fuera, menos de 7, en promedio. Yo sé que hay gente que duerme mucho menos que eso.
¿sí? Estamos viendo un poco de qué depende, si depende de la geografía, del norte, el sur, el este, el oeste, si depende un poco de la edad, del género, de lo que fuera. Pero es preocupante esto, ¿sí? Es preocupante que estemos durmiendo esas menos de 7 horas que corresponden, y pregúntense ustedes cuánto duermen días normales o de fuera. Lo que vemos también es que mucha gente recupera con la siesta, ¿sí? La proporción de gente que manifiesta dormir siesta es muy alta en Argentina, ¿sí? Tanto en días de semana como en fines de semana. La siesta que sirve, compañeros y compañeras nerds, es la siesta corta, ¿sí? La siesta de 20 minutos, 30, 40 minutos como mucho. Cuando te vas a echar una siesta de 2, 3 horas, no te vas a despertar muy bien, ¿sí? Disculpen que les diga. De cualquier manera, nosotros venimos preparados para un sueño nocturno consolidado. No vale esto de reducir el sueño nocturno, total lo recupero en la siesta, total lo recupero el fin de semana. No, la deuda de sueño no se recupera de esa manera, se paga sí, pero se paga con salud. Lo otro que vimos es esto del jet lag social, la diferencia entre lo que quisiéramos y lo que realmente hacemos. Una forma de medir el jet lag social es a través de la diferencia entre lo que pasa días de semana y fines de semana. Esa diferencia te indica que hay una diferencia entre lo que vos quisieras y lo que ocurre. Y encontramos una diferencia, un jet lag social de alrededor de 2 horas. Es mucho estar 2 horas diferentes. Es un trabajo extraordinario que está llevando a cabo sobre todo Juliana Leone, que es investigadora del CONICET en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Itela, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué? Ahora estamos estudiando qué pasa hoy con la cuarentena. Vemos algo muy interesante, ¿sí? Encontramos que, en principio, estamos más estables, dormimos parecido en días de semana y fines de semana, está bueno, dormimos más, en promedio dormimos alrededor de 1 hora más, está muy bueno, pero todo eso lo hacemos a expensas de hacer todo mucho más tarde. Nos despertamos más tarde, nos vamos a dormir más tarde, si esta tendencia sigue vamos a pasar a ser bichos nocturnos, y nuestro cuerpo no está preparado para ser bichos nocturnos. Así que es preocupante esta tendencia y hay que tratar de fijarse un poquitito con algunas recomendaciones que podríamos llevar a cabo, ¿sí? En principio, son muy obvias estas recomendaciones, ¿sí? Tratar de ser un poco más estables, ¿sí? Más allá de que de vez en cuando nos quedemos trasnochados, no pasa nada, pero no algo común, sino algo de todos los días, ni de todos los fines de semana ni siquiera, ¿sí? Es ponernos a la luz diurna, esa nafta que pone en hora el reloj biológico, tratar de ir desterrando las pantallas, o al menos limitándolas. Hacer un diario de las tareas, y sobre todo ahora que las rutinas están tan trastocadas, no sé qué hora es, no sé qué día es, o lo que fuera. Un diario de tareas, un cronograma, realmente nos ayuda, porque ordena un poco nuestro cerebro, hace que el tiempo subjetivo sea un poco más corto, y además cuando cliqueamos esas tareas, ya la hice, ya la hice, ya la hice, ya la hice, vamos a sentir una recompensa en el cerebro, y respetar al sueño, ¿sí? Venimos de una historia en la cual el sueño tiene mala prensa, los dormilones son vagos, ¿sí? El dormirse una siesta es peor todavía si es que la necesitas. Irte a dormir temprano, no, te perdés el prime time, te perdés todo, por favor, ¿sí? Con lo cual tenemos que cambiar un poco eso, ¿sí? Porque hay un poco una epidemia de insomnio, como decíamos, el insomnio como una tecnología exponencial, porque va creciendo exponencialmente al igual que las tecnologías, ¿sí? Entonces tenemos que respetar un poco esto. Y básicamente, aunque no se lea ahí atrás lo que dices, hay una adicción dando vueltas en el mundo, ¿no? Estamos todos muy adictos a la vigilia. ¿Eh? La vigilia es una adicción, cada vez queremos más, por si nos estamos perdiendo algo acá o en la bolsa de Tokio o lo que fuera. Pero esto tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema bastante grave. Tiene el problema de que al mismo tiempo de que estamos adictos a la vigilia, todos queremos cumplir nuestros sueños. Ahora, ¿quién no quiere cumplir nuestros sueños? Pero para cumplir los sueños hay que cumplir una primera parte. Lo más obligatorio, lo más obvio para cumplir los sueños es que tenemos que dormir. Solamente durmiendo bien podremos cumplir nuestros sueños. A pensarlo, nerds del mundo. Muchas gracias. Y acá lo tenemos a Diego Golombek. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien, gracias. Encantadísimos de tenerte acá. De vuelta tenés un montón de preguntas, no sé si tuviste chance de verlas, así que vamos a empezar. ¿Qué opinás de los médicos y sus largas guardias, ahora todavía más largas con el COVID?
Siempre fueron largas. De hecho, es una de las poblaciones que nosotros estamos estudiando, porque ¿cuál es el problema? Primero, lo de las guardias de 24 horas, te la debo, de dónde salió, por qué y lo que fuera, pero los médicos, sobre todo los más jóvenes que hacen guardia y están de planta en algún lugar, tienen las 24 horas de guardia y después las 8 horas del turno normal, o sea, 32 horas seguidas. Es imposible esto. Nosotros hemos hecho una investigación que todavía se está analizando en residentes de primer y segundo año, que son los que más lo sufren esto. Claramente, y hay mucha evidencia en todo el mundo, que las posibilidades de tomar buenas decisiones, de que los reflejos sean los adecuados, se ven muy disminuidas, con lo cual yo no sé si esto se regula por ley, por decreto, por una cuestión más sindical, pero tenemos que incidir para que sean condiciones más humanas, porque estamos todos en manos de gente que no duerme por 24 horas. ¿Están estudiando cómo afecta dormir mucho también? A ver, cuando vos dormís mucho o dormís en los horarios no adecuados, por motivos que no se conocen del todo, una de las consecuencias es que el sueño no es tan reparador como debiera, y el otro es que te cambia el estado de ánimo. El ejemplo más claro es cuando te echas esas siestas que te conquistás América, ¿no? Cuando te echas una siesta de 3 horas, la voy a romper, ahora prepárate almohada, ¿no? Y no te despertás tan descansado o tan descansada. Y es más, te despertás de mal humor, ¿sí? Con lo cual parece ser, y digo parece ser porque no está tan estudiado como el sueño corto, que el sueño es homeostático. Homeostático quiere decir que se tiene que regular entre valores preestablecidos, ¿sí? Entre un valor mínimo y un valor máximo. El mínimo lo tenemos más claro. Y el máximo, en realidad, te despertás, si no, no puedes seguir mucho de largo, salvo alguna ocasión muy especial, como la vez que hubo un récord de la persona que se pasó más tiempo sin dormir, que adivinen cuánto se pasó este nabo, una estudiante haciendo un experimento en los 60, pasó 11 días y medio sin dormir. Pero la gran pregunta era, bueno, ¿y ahora cuánto va a dormir? ¿No? Ahora cuánto tiempo se va cuando vaya a la cama. Y no, poquito, 14 horas. Así que bueno, ese fue un sueño excepcional de 14 horas y después empezó a dormir normalmente. Claramente no es tan descansador y algo pasa con el estado de ánimo, pero vale la pena estudiar. A medida que envejecemos, dormimos menos. Sí, no solamente dormimos menos, sino que cambian los ritmos biológicos. Una de las variables de los ritmos biológicos es la amplitud, o sea, la diferencia entre el valor bajo y el valor alto, ¿no? Por ejemplo, si una persona joven tiene una amplitud del ciclo de temperatura de 1 grado, tiene menos, pero ponele que entre el pico de temperatura a la tarde y el mínimo de temperatura a la madrugada tenga 1 grado de diferencia, o medio grado, ¿sí? Bueno, esa diferencia, esa amplitud con la edad se va disminuyendo. Y eso hace que los ritmos biológicos en general sean menos flexibles, porque tener esa menor amplitud hace que no te ajustes tan bien a hacer cosas de noche, a volar o lo que fuera. Uno de los cambios que hay es la disminución de las horas de sueño, junto con la amplitud. Pero si vos la seguís de largo, ¿no? Como que te vas a personas muy, 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 muy viejitas, esa amplitud cae mucho más y podríamos decir que nunca están del todo dormidas, o sea, no duermen profundamente y pueden estar bastante somnolientas de día, con lo cual el ciclo sueño-vigilia se afecta. Ahí hay que idealmente tratarlo con un médico del sueño. Hay cosas que le dicen al cuerpo que es de noche, una hormona muy famosa llamada melatonina, funciona bastante bien en la vejez. No tanto en adultos jóvenes que no tengan un problema endocrino, un problema, porque la verdad vos le estás diciendo melatoninas al cuerpo, mira, es de noche, es hora de ir a dormir. Y eso en la vejez funciona bastante bien. Hay unas apps de filtro de luz azul que mejora el uso de la pantalla del celu. ¿Y qué opinás al respecto? Sí, del celu, de la compu, y también hay unos anteojos naranjas que son bastante ridículos, tipo te los pones y pareces Bono en sus buenas épocas de YouTube de joven, ¿sí? A ver, ¿cuál es la idea? La luz LED que más estimula el reloj biológico, o sea, la que peor nos hace para dormir, es la luz azul. Y los LEDs de la tablet, de una compu, de un celular, tienden a una longitud de onda azul. Entonces, ¿cuál es la lógica? Filtremos el azul. ¿Cómo se filtra el azul? Con luz naranja.
Entonces, fíjate que muchos celulares, los más modernos, automáticamente sobre las 7 de la tarde, 8 de la noche, cambian el tinte de luz hacia el naranja y muchas compus te ofrecen también cambiar el tinte de luz hacia el naranja. Es mejor que nada, no cabe duda, porque ves menos luz azul, pero lo mejor es no ver luz, ¿sí? Lo mejor es realmente no ver luz, porque la luz sigue estimulando al reloj. Entonces vos te pones un filtro naranja o anteojos naranja y seguís hasta las 2, 3 de la mañana, seguís viendo luz. Entonces, a ver, si querés, ponete un filtro naranja y bajá la intensidad. Pero si podés, elimina la pantalla. ¿Las siestas sirven para sumar horas de sueño? ¿Es mejor una siesta corta o de 1 hora? Que, no sé, para mí 1 hora es una siesta cortísima, pero bueno. A ver, sí sirven, pero hasta ahí. El sueño tiene que ser un sueño consolidado durante la noche. Las 7 horas mínimas que necesita un adulto son las 7 horas durante la noche. Se puede partir, o sea, podés recuperar ocasionalmente ese sueño perdido, esa hora o lo que fuera, pero ocasionalmente. No es bueno que tu deuda de sueño nocturno la pagues siempre con una siesta. La siesta es muy cultural, pasa a ser parte de del ciclo sueño-vigilia si estás acostumbrado o acostumbrada, si no, puede no ser tan productiva. Y las siestas que realmente sirven, lo que se llaman las siestas poderosas, las power naps, son las siestas cortas, ¿sí? La modorra que te agarra a las 2 de la tarde, ahora después de una charla que un plomo sobre el sueño, esa modorra la puedes vencer, la puedes combatir con una siesta de 20 minutos, media hora, 40 minutos. Más es muy personal. En la mayoría de la gente empieza a despertarte de mal humor y no tan bien. Por supuesto, si venís con una mala noche de sueño, 1 hora, bienvenida. Pero si venís con un sueño normal, esos 20 minutos van a ser la gloria. Más o menos. Tener un buen sueño si mi oficina, la PC, la tengo al lado de mi cama, ¿no? Hoy en día con la cuarentena. Y no, es lo que decíamos en la charla, ¿no? Que habría que tender a exiliar a las pantallas del dormitorio, ¿sí? Que el dormitorio sea para dormir, bueno, y otras cosas que se les pueden imaginar, no sé, que podrán imaginar los nerds que se hace en un dormitorio. Es imposible, ¿sí? Yo sé que es imposible no llevarte la compu un rato, no estar chequeando el celu, no tener la tele en el dormitorio. Al menos seamos conscientes, ¿sí? De que cualquier hora que nosotros pensamos que le estamos ganando a la noche, la estamos perdiendo en salud, ¿sí? Y si esto se vuelve crónico, la palabra crónico es importante, no es que una noche tenías un proyecto que terminar y te quedaste toda la noche o hasta las 4 de la mañana laburando en la compu, o viste una serie y te quedaste con varias temporadas. Bueno, no pasa nada, pero si se vuelve crónico, ya la salud se resiente. Y lo sabemos muy bien, la salud, la productividad, la posibilidad de accidentes. Con lo cual, al menos, nerds del mundo, limitad las pantallas de noche. Sleep del acondicionador de aire que sube 2 grados en las primeras 2 horas. ¿Tiene sentido? No la tenía esa, a ver. Lo único que les puedo contar, porque no lo sé la respuesta, lo único que les puedo contar es que hay que dormir fresco, ¿sí? No morirse de frío, ¿sí? Pero el buen sueño es un sueño en temperatura templada. Entonces, en invierno no te lleves chiquicienta frazada, un montón de estufas y lo que fuera. Pásala bien, está confortable, pero templado. A ver, idealmente en verano, sí, la verdad que habría en esos días de mucho calor tener aire acondicionado, no todos lo tienen. Lo de la subida gradual no la tengo tan clara. La siesta larga no está buena. ¿Cuál es el problema con la siesta larga? No lo sabemos del todo, ¿sí? Así como durante el día se acumulan ciertas sustancias como la adenosina, que es algo que después te va a dar sueño, y un poco también te da mal humor si no recuperas ese sueño. De hecho, la adenosina es lo que echa de su lugar la cafeína, por eso nos despierta, ¿no? Durante el sueño también se acumulan cosas, se acumulan sustancias que nos cambian el estado de ánimo. Que si esas sustancias se acumulan durante la noche, las barremos. Si esas sustancias relativamente tóxicas, el cuerpo se las saca encima, el cerebro se las saca encima. En cambio, si se producen durante la siesta, están ahí más tiempo. Nuestros mecanismos para barrarlas no son tan eficientes, entonces te despertás más somnoliento y de mal humor. De nuevo, es cultural. Si vos tenés la costumbre de una siesta larga, vas a estar de mal humor si no la dormís.
Pero para la mayor parte de la gente que labura durante el día, lo que puedes hacer durante la tarde es siesta corta o exponerte a la luz del sol a esta hora es una nafta que va a hacer que puedas seguir bien activo, bien activa durante el resto.